1 millón de entradas son vendidas, lo que está muy por encima de las cifras de los 10 años anteriores, pero muy por debajo de lo que se permitirían para el mantenimiento de la torre. En efecto, no solo las entradas son 2 veces menos numerosas que en 1889, sino que la disminución de ventas es más preocupante teniendo en cuenta el hecho de que los visitantes de la Exposición Universal de 1900 eran más numerosos que en 1889. La caída del número de entradas continúa desde 1901, de modo que el futuro de la torre no está asegurado después del 31 de diciembre de 1909, fin de la concesión estipulada. Algunos incluso sostienen la idea de que puede ser destruida. Consciente de este peligro, Gustave Eiffel, que había imaginado desde el principio que la torre pudiera servir de un punto de vista científico, multiplica los experimentos llevados en el monumento. El ingeniero, fuera del negocio desde 1893 en respuesta a su implicación en el escándalo del Canal de Panamá, financia una parte de estos experimentos. En 1889, Eleuthère Mascart, el primer director de la Oficina Central Meteorológica de Francia creada en 1878, antepasada de la actual Météo France Meteorología Francia, hace instalar, con la autorización de Gustave Eiffel, una pequeña estación de observación en lo alto de la torre. En octubre de 1898, Eugène Ducretet establece la primera conexión telefónica hertziana entre la Torre Eiffel y el Panteón de París, distante 4 kilómetros. En 1903, el capitán Gustave Ferrier, militar de su estado, procura establecer una red telegráfica sin hilo, pero no obtuvo el financiamiento del ejército, ya que en aquella época se privilegiaba a las señales ópticas y las palomas mensajeras, por considerarlas más fiables. A pesar de la situación, Gustave Eiffel financia con su dinero el proyecto del capitán, aceptando que instale una antena en la cumbre de su torre. El experimento es un éxito y, como ahora sabemos, será la tecnología del futuro. En 1909, un pequeño túnel de viento se construyó a los pies de la Torre Eiffel, este será sustituido a partir del 1912 por un túnel de viento mucho más grande. La red TSH de uso estrictamente militar instalado en el emisor de la Torre Eiffel se utilizará para uso civil a partir de la década de 1920. Desde 1921, algunos programas de radio se emiten periódicamente desde la Torre Eiffel. Radio Torre Eiffel, bien conocida por los parisinos, se inauguró oficialmente el 6 de febrero de 1922. En 1925, la Torre Eiffel sirve como marco para el inicio de la televisión en Francia. La técnica sigue mejorando y las emisiones siguen siendo experimentales entre 1935 y 1939. La televisión se difunde luego en los hogares, primero en blanco y negro, luego en color. En 1959, la instalación de un nuevo mástil de teledifusión hace llegar la altura de la torre a 320,75 metros y transmite a 10 millones de personas. Finalmente, en 2005, una emisora de televisión digital terrestre es instalado. La Torre Eiffel es, por lo tanto, un potencial científico que merece ser explotado. Algo de lo que se dan cuenta las autoridades, quienes en 1910 deciden ampliar la concesión y explotación durante otros 70 años. La torre resulta más útil en el punto más alto de la región de París ya que su emisora de TSH resulta de gran importancia estratégica durante la Primera Guerra Mundial. Gracias a la Torre Eiffel, varios mensajes decisivos son captados, entre los que se cuenta el radiograma de la victoria, que frustró el ataque alemán en el Marne, o los que envió la hoy famosa espía Mata Hari. La sociedad de administración de la torre cambia y la torre sufre un cambio importante con ocasión de la exposición especializada de 1937. Las decoraciones pasadas de moda del primer piso son eliminadas y se instala una nueva iluminación. En 1944, la torre logra sobrevivir a un incendio provocado por las autoridades alemanas durante la ocupación alemana de Francia y es utilizada para comunicarse con las tropas, primero por la Wehrmacht, luego por los aliados durante la liberación de París. A partir de 1960, el turismo internacional en masa comienza a crecer, lo cual tiene consecuencias directas sobre el número de visitantes a la torre, que se levanta abruptamente hasta alcanzar los 6 millones de visitantes por año, límite rebasado hasta 1998, lo que exige una renovación de la torre. Extendiéndose hasta 1985, la obra se remodela centrándose en tres características principales.
De este modo, la Torre Eiffel será aliviada de 1.340 toneladas superfluas, se repintará y tratará contra la corrosión, los ascensores de la tercera plataforma serán sustituidos, se inaugurará el restaurante gourmet Le Jules Verne y se instalará un dispositivo de iluminación compuesto por 352 proyectores de sodio. Desde los años 1970, la Torre Eiffel obtuvo más popularidad y se ganó un lugar en el SPI.